Queridas amigas, queridos amigos, muchas gracias por hacer que esta sala del Palacio de Congresos se quedara pequeña con la visita del presidente de honor del Partido Popular. Muchísimas gracias por abarrotar esta sala. Querido José María, bienvenido a Huesca. Qué honor compartir cartel contigo, con la próxima presidenta del Gobierno de Aragón. Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos de Huesca. Hoy es un día importante. Veníamos hablándolo en el coche y recordábamos que no habías estado aquí desde el año 2000, justo hace 11 años. Y eso fue los prolegómenos de la mayoría absoluta, de tu mayoría absoluta del año 2000. Y esto va a ser el arranque de la mayoría absoluta en Huesca, en Teruel, en Zaragoza y en Aragón. Eso significa tu presencia aquí. Porque con tu gobierno lo que se hicieron fueron políticas que unían, no que desunían. Lo que se hicieron fueron políticas que tenían un objetivo común para el conjunto de los españoles, que no buscaban el enfrentamiento, que no buscaban la ruptura social. Y con los años de gobierno de Rodríguez Zapatero, justamente se está haciendo lo contrario. De Rodríguez Zapatero y de quienes le ayudan en su partido, como es Marcelino Iglesias o es la candidata Almunia, que solo saben hablar de enfrentamientos, que solo saben mirar al pasado, que no saben generar ilusión y que, sobre todo, están muy preocupados porque saben que viene una marea azul que se va a llevar por delante la rosa roja del socialismo, que ya la tienen suficientemente marchita. Pero, queridos amigos, porque el verdadero progresismo, queridas amigas y queridos amigos, se encuentra aquí, se encuentra en el Partido Popular. No es el progresismo de etiqueta, no es el progresismo de pegatina, no es el progresismo de pancarta, es el progresismo que se preocupa por el avance del conjunto de la sociedad. Es el progresismo real de la creación de puestos de trabajo, es el progresismo real de preocuparse por los que menos tienen, es el progresismo real de invertir en infraestructuras gastando bien el dinero público y es el progresismo real, al fin y a la postre, de mirar hacia adelante, de creer en nuestro futuro y de no hacer distingos entre quienes nos votan o no nos votan, solamente con un objetivo: liderar al conjunto de la sociedad. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el consejero de Economía del Gobierno de Aragón ha dicho que hay que recortar los presupuestos de este año 2011 como mínimo en 43 millones de euros. Pero que bueno, que lo haga el Gobierno que salga de las urnas después del 22 de mayo y que decida si recorta los 43 o si tiene que recortar más. Es decir, la irresponsabilidad de la huida hacia adelante, que es lo que han hecho. Y cuando nosotros, nuestros diputados en las Cortes de Aragón, han estado permanentemente denunciando esta situación, nos habían acusado de agoreros. Pues bien, nosotros éramos realistas. Lo que nosotros no hacíamos era engañar al conjunto de los aragoneses, sino decirles la verdad. Como suele decirse, no necesita presentación, con todos nosotros, el presidente de honor del Partido Popular y el mejor presidente de Gobierno que ha tenido España, José María Aznar. Un paseo estupendo por Huesca, muy bien acompañado y me lo he pasado muy bien y estoy encantado de estar aquí y os quiero mucho a todos. Y además me siento sobre todo muy orgulloso de ser militante y miembro de un partido que es un partido necesario, indispensable y determinante para el presente y para el futuro de España. Y quiero ver muchos alcaldes más del PP y quiero ver a Luisa de presidenta de Aragón y a Mariano de presidente del Gobierno de España. Es lo que quiero yo ver como militante del PP. No es aceptable que los terroristas puedan estar presentes en ninguna institución de España. No es aceptable. No solamente no es deseable, no es aceptable. Al terrorismo se le combate con todo y de frente y no se puede dividir. No hay buenos y malos. Son todos iguales que tienen un sitio donde estar y ese sitio no son las instituciones que representan en ningún caso la voluntad de los españoles. Las políticas son hechos y nosotros podemos presentar hechos positivos con la cabeza bien alta y la conciencia bien tranquila, y ellos no lo pueden hacer. Nosotros les dimos un país capaz
de crear más empleo que Francia, Inglaterra, Alemania e Italia juntos. Y nos lo han dejado en un país capaz de crear más parados que Francia, Inglaterra, Alemania e Italia juntos, que es una vergüenza. Tenemos que recuperar un espíritu de concordia y de unidad perdido en gran medida. El espíritu de concordia y la unidad nacido en la transición española. Que eso no se hace removiendo tumbas, ni removiendo huesos, ni tirándose la cabeza. Se hace trabajando todos los días seriamente, pensando en el futuro del país. Y los problemas no se resuelven. Ahora hago un viajecito a China y digo, los chinos me van a dar 9.000 millones para resolver el problema de las cajas de ahorro. Y a la hora de decirlo, llegan los chinos y digo, nosotros no le hemos dicho nada a usted. ¿Qué está diciendo usted? Aquí no. Tenemos que recuperar la confianza perdida en nuestro país. Y también, ¿por qué no voy a decirlo?, en nosotros mismos, en nuestras capacidades, y demostrar a mucha gente de fuera que se puede confiar en nosotros porque nos tomamos y hacemos política en serio. Muchísimas gracias a todos y buena suerte.